here. Buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a este seminario virtual de Filantropía Puerto Rico. Feliz jueves, gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Glenis Pagán, soy la directora ejecutiva de Filantropía Puerto Rico, que somos una organización de servicio filantrópico. Buscamos amplificar la voz y el impacto de entidades filantrópicas en temas de equidad, justicia social, colaboración, transparencia. Y nuestra misión con estos seminarios virtuales es justamente provocar el pensamiento y la discusión en temas que afectan a Puerto Rico, en estos temas de equidad, justicia social, colaboración y transparencia. Y hoy vamos a estar hablando de lo que es la educación pública, un tema que es de suma importancia y relevancia por siempre, pero ahora mismo de mucha relevancia, porque ciertamente la educación pública es el nivelador y el ecualizador en temas de desigualdad. Hoy hablaremos del aprovechamiento académico y el cierre de las escuelas en Puerto Rico. Para hablarnos de este tema tenemos a José Caraballo Cueto, que pueden ver su extensa biografía en pantalla. Pero José Caraballo Cueto tiene un doctorado en economía de The New School of Social Research. Recientemente fue elegido un Emerging Scholar en los Estados Unidos por la revista Diverse Issues. Ha publicado más de 10 artículos revisados por colegas en medios internacionales, además de ser un conferenciante internacional, y ha trabajado en varios proyectos con distintas instituciones, desde Naciones Unidas, Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, entidades académicas como lo es J.L. Rogers y la Universidad Autónoma de Madrid, y es catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Calley. Tenemos mucha suerte de tener a alguien como José en nuestro sistema educativo. Bienvenido, José. Muchas gracias por esa introducción tan cándida y muchas gracias también a todas las personas que pudieron sintonizar. Sí, gracias. Estamos súper felices que estés aquí. Nosotros llevamos desde el 22 de mayo hablando en estos seminarios virtuales de lo que es educación pública. El 22 de mayo tuvimos una presentación que tú también participaste, de lo que es el Observatorio de Educación Pública y que es el think tank de educación pública, y se dio un preámbulo de los distintos estudios que el observatorio está trabajando y que terminan ahora ya para verano. El martes hablamos con César Rey de la reforma educativa y de su impacto. Hoy estamos contigo hablando del aprovechamiento académico y lo que fue el cierre de las escuelas. Un tema que quizás es un poco delicado, pero que es importante que encaremos con mucha información y realmente toquemos este tema de una manera objetiva y con datos. Es más que importante. Así que, José, gracias, te paso la palabra. Muy bien. Pues nuevamente le doy gracias a la fundación, a la red de fundación, ahora Filantropía PR, a las personas que han podido sintonizar. Voy a tener la presentación en inglés porque tenemos público que habla inglés, pero voy a hablar en español. Es importante, pues, señalar o enfatizar que la investigación que hice solamente mide el impacto del cierre de escuelas sobre el aprovechamiento académico, no sobre la economía ni sobre las comunidades aledañas, que son temas y preguntas de investigación muy importantes, pero que no fueron objeto de este artículo en particular. ¿Y qué dice la literatura internacional o las referencias internacionales sobre el impacto que han tenido cierres de escuelas que se han hecho en otras jurisdicciones? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, gracias a la ley No Child Left Behind, algunas escuelas tuvieron que cerrar porque tenían bajo aprovechamiento académico. En algunos casos, como en New Orleans, fue por el cierre el cierre de escuelas vino a causa del huracán Katrina. En algunos sitios fue por austeridad, como fue en el caso de Puerto Rico. ¿Qué se ha encontrado hasta ahora? Pues hay alguna evidencia mixta sobre las consecuencias de este cierre sobre el aprovechamiento académico, pero la mayor parte de los artículos que pudimos revisar
tuvimos la oportunidad de revisar, muestra datos negativos sobre el aprovechamiento académico. Por ejemplo, en el caso de la Torre Rewind, en Chicago encontraron que los estudiantes se habían impactado después del primer año y que solamente el 6% de los estudiantes desplazados, que son los estudiantes que sufrieron el cierre de escuela, pudieron ir a una escuela mejor en términos académicos. Larsen estudió en el caso de Milwaukee 33 escuelas cerradas y encontró pues, que algunos estudiantes podían converger al nivel de educación esperada con respecto al nivel educativo que ellos tenían, al grado que estaban cursando, o sea, que no se veían impactados por el cierre, mientras que otros sí se veían impactados esos logros educativos en el largo plazo. En el caso de Rumberger y Larson, encuentran que el cierre de escuelas representa un factor de riesgo para graduarse exitosamente. Ember y Brumet encuentran que muchos estudiantes fueron desplazados, fueron afectados negativamente, a menos que tuvieran la oportunidad de matricularse en una escuela que fuese mejor en términos académicos. En el caso de Kirchner, en el caso de Jefferson Riverside, encontró que estos estudiantes desplazados pues tienen retos mayores a nivel educativo que los estudiantes que no fueron desplazados. El caso de Puerto Rico, pues a nosotros nos interesa por razones obvias, porque vivimos en Puerto Rico, pero aún investigadores y personas que hacen política pública fuera de Puerto Rico, es un caso significativo en mi opinión, porque es el caso donde más el cierre más intenso de escuela que pudimos encontrar en la literatura internacional. En particular, en 3 años se cerraron 34% de las escuelas, 255 escuelas se cerraron en el año fiscal 2019 y 183 escuelas se cerraron en el año fiscal 2018. Así que fue un cierre de escuelas sumamente intenso. En el caso, por ejemplo, de Michigan, se cerraron 246 escuelas en 3 años. En un periodo similar, 246 escuelas, y aquí en un solo año se cerraron más de esa cantidad de escuelas. Y en el caso de West Virginia, que ha atravesado también por despoblación, como en el caso de Puerto Rico, pues se cerraron 300 escuelas en un periodo mayor a 10 años. Y en Puerto Rico, pues repito, estamos hablando de más de 400 escuelas en 3 años. 58.600 estudiantes fueron afectados por estos cierres en Puerto Rico y hubo 2.616 estudiantes que atravesaron el cierre de más de una escuela. Así que no solamente pues se cerró la escuela donde estaban, sino que después iban a otra escuela que también se cerraba y estaban en ese sentido atravesando y cambiando de escuela en un periodo corto. Cambiaron más de una escuela. Las comunidades no fueron consultadas, como sí pasó en el caso de Milwaukee, donde a las comunidades se les presentaron las escuelas que estaban siendo candidatas a cerrarse, se recibía la retroalimentación de la comunidad y luego se tomaba una decisión. Aquí pues se informaba de arriba hacia abajo la decisión de cerrar. ¿Por qué se cierra? Bueno, la Junta de Control Fiscal en su plan fiscal de 2018 decía que cerrar escuelas, y en ese sentido, tighten the system, que viene siendo como apretar ahí el sistema, teniendo una proporción mayor de estudiantes por maestra, eso iba pues a darle flexibilidad e incluso iba a poder mejorar la calidad de la enseñanza. Esa era la hipótesis de la Junta de Control Fiscal, porque no presentaron datos que sustentaran esa recomendación de política pública. Y muchas personas que también escuchamos en la palestra pública, esa era un poco la visión de que si cerraban escuelas públicas, pues iba a mejorar el aprovechamiento académico. La organización Abre en el 2019 encuentra que las consideraciones y cambios aparentan mejorar el perfil de estudiantes en muchas escuelas. Sin embargo, usaron datos a nivel de escuela. Nosotros, pues, la ventaja de este estudio es que contamos con datos a nivel de estudiante y podemos medir y seguir el aprovechamiento académico de cada estudiante a través del periodo. Como les decía, el
la razón principal para cerrar escuelas en Puerto Rico es austeridad. Y cuando uno mira entonces los datos de educación, el presupuesto de educación, fíjense que el gasto de escuela bajó de 2017 a 2018, sin embargo, después sube hasta el año fiscal 2020. En particular, cuando uno compara desde el año fiscal 2017 al 2020, la reducción en la operación de las escuelas fue de 34.5 millones de dólares, y estas son cifras nominales que cuando la ajuste por inflación, pues esa reducción de 30 va a ser aún menor que eso. Mientras que hubo partidas en el presupuesto de educación que, como el caso de mantenimiento de las escuelas, que aumentaron por 311 millones durante ese mismo periodo, en parte porque pues a estas escuelas cerradas hay que darle más mantenimiento. Hago una nota al calce muy importante, que este gasto de mantenimiento de las escuelas es solo dentro del Departamento de Educación, porque hay otras escuelas que no es el Departamento de Educación el que le da el mantenimiento. Así que en ese sentido, el haber cerrado escuelas con el objetivo de ahorrar, pues no trajo un ahorro o unas economías, mejor dicho, amplias, ¿no? Aquí le traigo unas estadísticas descriptivas. Esta tabla suena un poco abrumadora, pero yo voy caminando sobre ella. Los estudiantes desplazados, pues en promedio tenían 11.2 años versus el promedio de los estudiantes no desplazados. 11 puntos. En nuestra muestra, que ya mismo le explico por qué le digo muestra, el 25% de los estudiantes fueron desplazados. Una variable que me parece muy importante es ver el promedio en las pruebas meta, cómo se ha ido reduciendo a través de los años. En el caso del año 2017, el promedio de todos los estudiantes en Puerto Rico, en las escuelas públicas, de los estudiantes que toman las pruebas meta, que no son todos, y ahí me le voy a decir cuáles son. Fíjese cómo pasó de 2.62, después en el año 2018 iba por 2.41, y el promedio en las puntuaciones de la escuela meta, en las pruebas meta, siendo 4 la puntuación más alta y 0 la puntuación más baja, pues fíjense cómo ha ido reduciéndose a través de los años. Fíjense que yo, en mi investigación, yo no estoy interesado en saber qué tan lejos están estos estudiantes de 4 puntos. A mí lo que me interesa saber es si ese cambio, esa reducción en el aprovechamiento académico medido en las pruebas meta, si fue mayor en los estudiantes desplazados que en los estudiantes no desplazados. Y aquí pues, en esta columna que dice promedio de desplazados, fíjense que en el año 2017 esos estudiantes desplazados tenían mejor aprovechamiento académico en promedio que los estudiantes que no atravesaron un cierre de escuela. Sin embargo, esos mismos estudiantes desplazados tuvieron una reducción mayor en el aprovechamiento académico que los estudiantes no desplazados. Y en ese sentido, pues por eso es que ABRE encuentra que las escuelas que permanecieron abiertas, pues tuvieron un mejor perfil académico, porque pues eran estudiantes que tenían mejor aprovechamiento académico en promedio, y fueron a escuelas cerradas que tenían estudiantes con menor aprovechamiento académico. Y esto, los ejemplos que yo le doy, por ejemplo, a mis estudiantes, que si usted tiene un equipo de baloncesto, de momento llega Michael Jordan, pues claro que vas a insertar más puntos como equipo. Cuando comparas ese mismo equipo antes de Michael Jordan que después de Michael Jordan. Fíjense que como el aprovechamiento académico en estos años iba a la baja, algunos estudiantes ya en el año 2019 estaban matriculados en escuelas donde el aprovechamiento académico que ellos tuvieron era mayor al que tuvo la escuela. Sin embargo, en el caso de los estudiantes desplazados, pues el 69% aproximadamente estuvo matriculado en una escuela cuyo aprovechamiento era menor a la escuela que estuvo el año pasado, mientras que en el caso de los estudiantes no desplazados era el 67%. Así que hubo un poco más de estudiantes. Ese impacto de ir a una escuela con menor aprovechamiento académico afectó un poco más a los estudiantes desplazados. En el caso de género, pues más o menos menos de un punto porcentual es la representación femenina en los estudiantes desplazados.
Hay una variable no racial que es la que usa el negociado del censo y usa el gobierno federal, pero yo no la utilicé porque prácticamente el 98-99% de los estudiantes escogían puertorriqueño como clasificación en no racial y eso pues no permitía ver si habían diferencias raciales. En otro web hablar de medidas mejores que se pueden implementar para medir la raza en el contexto de Puerto Rico. Esto es un punto muy llamativo. El 17% de los estudiantes en Puerto Rico tienen problemas específicos de aprendizaje. Esto es en el sistema público de enseñanza. Y hay una proporción un poco más alta en el caso de los estudiantes desplazados que los no desplazados. Así que prácticamente uno de cada 8 o 7 estudiantes, no, uno de cada 7, uno de cada 6 prácticamente, tiene problemas específicos de aprendizaje en el sistema público de enseñanza. Número de miembros en la familia, pues más o menos similar en los estudiantes desplazados que en los no desplazados, y la proporción de estudiantes que iba a regiones educativas más bajas, que son las de Humacao y las de San Juan, que tienen un aprovechamiento académico en general, en promedio, menor que las otras regiones educativas, pues la proporción de estudiantes que estaban en esas regiones educativas más bajas, pues era mayor en el caso de los estudiantes no desplazados que los desplazados. Una cifra que impacta mucho es que el 78% de los estudiantes de escuela pública están bajo los niveles de pobreza. Sin embargo, de eso los estudiantes desplazados tienen una proporción mayor. En particular, el 81% de los estudiantes desplazados, 81% de los estudiantes desplazados estaban bajo los niveles de pobreza, versus el 77% de los estudiantes no desplazados. Aquí les traemos un mapa donde comparamos, hicimos tasas de cierre de escuela, o sea, o tasas de estudiantes desplazados por municipio, tasas por cada 100,000 habitantes, para comparar. Sabemos que hay pueblos que tienen más población que otros, pero cuando ajustamos ese sentido por población, ¿cuáles pueblos tuvieron las tasas más altas? Pues vemos que son pueblos de la zona montañosa y de la zona sur, que son pueblos que precisamente tienen un ingreso en el hogar promedio menor. O sea, los municipios más pobres, en otras palabras, obtuvieron unos cierres de escuelas mayores, municipios rurales, que en la zona metropolitana, donde en general pues los ingresos son mayores. ¿Qué metodología utilicé para medir el impacto del cierre de las escuelas en el aprovechamiento académico? El cambio, como les dije ahorita, entre un año y otro, ¿no? Sabemos que hay factores que siempre afectan el aprovechamiento académico cuando se miden las pruebas metas, pero esos factores están todos los años ahí presentes. Así que lo que yo quiero saber no es si el estudiante sacó 2 o sacó 3, sino cómo cambió de un año hacia otro en las pruebas metas, o mejor dicho, si bajó o no bajó. Si se mantuvo igual, pues no hay problema, pero si bajó, pues quiero medir si en ese sentido fue por el cierre de escuela o fue por otras razones. ¿Quiénes son los estudiantes que toman las pruebas metas en el sistema público? Los estudiantes de tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y 11º grado. Y solamente los que están en lo que se conoce como la corriente regular en el sistema público. O sea, estudiantes que están en salón contenido, ya sea porque tienen retraso mental o tienen algún tipo de discapacidad severa, que los ponen en un grupo diferente, que le llaman el salón contenido, esos no toman las pruebas meta. Así que por eso de 300,000 y pico de estudiantes, pues entonces la muestra que yo utilizo se reduce a 77,204 estudiantes, que sigue siendo una muestra exageradamente alta. ¿Qué es lo que hace la metodología que utilizo, que se llama el Propensity Score Matching? Pues si a usted no le gusta la estadística, pues no mire la presentación, míreme a mí. Es algo extremadamente sencillo, muy intuitivo. Yo cojo estudiantes que tengan, en esta mano cojo estudiantes que tengan las mismas características observables que estudiantes que están en esta mano. La única diferencia entre esos dos grupos de estudiantes es que estos atravesaron el cierre de escuela y estos no.
si yo estoy tomando los mismos números de estudiantes y en una muestra de 77,000 estudiantes veo que en promedio los estudiantes que solamente difieren por el cierre de escuela y tienen una probabilidad de salir peor en las pruebas meta, pues entonces yo sí puedo concluir que el cierre de escuela tuvo un impacto directo sobre el aprovechamiento académico, porque pues estoy comparando China con China, ¿no? Y eso pues lo que hace es un poco imitar los estudios clínicos que hacen las ciencias naturales, donde se coge un mismo grupo de personas y se le da un tratamiento. El tratamiento en este caso es, atravesó o no un cierre de escuela. Y para eso pues hago 9 especificaciones, 9 estimaciones y ahora pues le voy a explicar cuáles son las características observables. En este primer modelo que está aquí, las características observables fueron edad, sexo, nivel de pobreza y si estuvo una escuela cuyo promedio actual es menor al promedio que estuvo el año pasado. Es decir, coge estudiantes que tengan esas mismas características y comparo si tuvieron un aprovechamiento más bajo o no en las pruebas meta de un año al otro, de 2018 a 2019, si tuvieron una baja en su aprovechamiento académico. Ahí comparo los estudiantes desplazados versus los no desplazados. ¿Y qué encontré? Que hay una probabilidad, los estudiantes desplazados tienen una probabilidad mayor, 4% más de salir de que su puntuación en las pruebas meta se reduzca más que los estudiantes no desplazados. Luego cambio el modelo y en vez de usar average treatment effect on the treated, uso otra especificación y también encuentro en 2 especificaciones distintas, encuentro el mismo fenómeno. Los estudiantes desplazados tienen una probabilidad mayor de salir peor en las pruebas meta. Luego busco los estudiantes, ahora voy a comparar estudiantes que tienen la misma edad, sexo, nivel de pobreza y que también fueron ambos, obtuvieron notas mayores el año pasado, obtuvieron notas mayores al promedio de la escuela actual donde fueron. Supongamos que yo saqué el año pasado 3.0 en las pruebas meta, saqué el año pasado y este año estoy en una escuela donde el promedio en las pruebas meta fue 2.0, pues yo estoy por encima de ese promedio de la escuela y comparo estudiantes que están en ese sentido por encima del promedio de su escuela actual y comparo nuevamente desplazados versus no desplazados. En 3 modelos distintos encuentro que sí, que los estudiantes desplazados tienen una probabilidad mayor de salir peor en las pruebas meta, de que le baje más la puntuación en las pruebas metas que los estudiantes no desplazados. Finalmente, y agradezco la paciencia con estos números, hay algunos estudios que dicen, bueno, se impactan el primer año los estudiantes, pero después del primer año, pues logran, que fue el caso de Chicago, logran un poco converger hacia su nivel esperado de aprendizaje. Es decir, el primer año, que es el de transición, pues se afectan, pero luego logran subir. Eso es lo que se había encontrado en algunas jurisdicciones, no en todas. Pues en el caso de Puerto Rico, mido estudiantes que tengan la misma edad, sexo, nivel de pobreza, que tengan problemas específicos de aprendizaje o no. O sea, comparo si tienen problemas específicos de aprendizaje, los coloco en distintos grupos. Si tienen el mismo número de miembros en la familia y si están en regiones educativas bajas o no. Y en ese sentido, ahora comparo estudiantes desplazados hace 2 años, en el año fiscal 2017, y lo comparo si en el año 2019 todavía estaban saliendo peor que sus contrapartes que no sufrieron el cierre de escuelas. Es decir, estoy comparando China con China, tengo en este grupo estudiantes que nunca sufrieron un cierre de escuela y tengo estos que ya hace 2 años sufrieron el cierre de escuela y por eso es que ven que la muestra aquí en más baja son 8.929. Después de 2 años, estos estudiantes que están en la mano izquierda todavía están saliendo peor que los contrapartes que nunca sufrieron un cierre de escuela. Y la respuesta es que sí. Estudiantes todavía siguen, estudiantes a 2 años del cierre de escuela todavía continúan obteniendo peores resultados en promedio en las pruebas meta. Y digo en promedio porque siempre hay casos
anécdota que alguien me dice, yo conozco un familiar, el primo del hijo del sobrino, aquí pues estamos hablando de promedios de miles de casos, porque pues si son anécdotas, pues eso en estadística le llamamos cifras extremas. Así que, concluyendo, no importa el modelo que estoy utilizando, sea Logi, sea Probit, sea Average Treatment Effect on the Treated, sea Average Treatment Effect, sea las variables observables que estoy utilizando, si es problemas específicos de aprendizaje, si es el aprovechamiento académico en promedio de la escuela, si es la región educativa, si es el número de miembros en la familia. Independientemente de las características observables que estoy usando, encuentro resultados robustos de que los estudiantes desplazados salieron peor que los estudiantes no desplazados en las pruebas metas de un año a otro y de 2 años después. En vista de estos resultados, ¿qué políticas públicas pues puedo recomendar? Bueno, pues recomiendo que se abran algunas escuelas de las que se cerraron, de las 400 y pico que se cerraron, y esto pues cumple varios propósitos. Número uno, aprendizaje individualizado en grupos más pequeños, sobre todo cuando tienes una diversidad tan grande de estudiantes. Tienes 17% de estudiantes con problemas específicos de aprendizaje, también tienes estudiantes que son superdotados y a veces los tienes en el mismo salón. Y en ese sentido, pues, una maestra con 30 estudiantes no va a poder individualizar en un grupo tan diverso, pero si son más pequeños los grupos, puede individualizar mejor y mejorar el aprovechamiento académico. Y así ha pasado en algunas jurisdicciones como en California, donde redujeron el tamaño del salón y mejoró el aprovechamiento académico. Sin embargo, esta no es la única política que se recomienda, porque el mérito debe de ser el criterio que impere en el Departamento de Educación, no el criterio de la antigüedad. Y sucede pues que a veces cuando hay tanto apertura de plazas como cierre de plazas, pues el mérito casi siempre no es la variable que está ahí, sino el principio de antigüedad. Y me parece a mí que los estudiantes pues lo que necesitan son los profesionales con el mérito más alto para poder mejorar el aprovechamiento académico y no necesariamente los que más tiempo tengan. Este proceso de reabrir escuelas pues, puede tomar lugar en consulta con las comunidades y a mí me parece pues, que se debe crear un comité que evalúe las peticiones para reabrir escuelas que hagan las mismas comunidades, que las comunidades digan, mira, esta escuela que está en esta comunidad, pues hay que abrirla pues por esto y por lo otro. Yo recuerdo una maestra que se me acercó que en el caso de Maricao se cerró una escuela que las instalaciones estaban en buenas condiciones y los estudiantes fueron a una escuela en Castañer que tenía incluso problemas de asbesto. Pues eso es un criterio a considerar, sobre todo ahora que hemos experimentado tantos eventos naturales en Puerto Rico, pues tener un número mayor de escuelas le da más capacidad de resiliencia al Departamento de Educación para manejar, en el caso de ahora del distanciamiento físico, en el caso cuando vengan eventos naturales, si hay una escuela que no resistió el terremoto, pues si hay otra que sí lo resistió, le da más flexibilidad. Me parece que la participación de los padres tiene que aumentar para reducir esta tendencia a la baja que se observa en el aprovechamiento académico o en las puntuaciones meta, como usted lo quiera ver. Actualmente, para usted participar en la reforma de salud, que es el programa local del Medicaid, se le requiere a los padres que los niños vayan a la escuela y que tengan buena asistencia. Y ese papel pues lo firma la maestra y se lo entrega. Mira, sí, el hijo de fulano de tal está viniendo, pero ahora hace falta también incluir la asistencia de los padres, porque sabemos pues que, y en eso es otro proyecto que estoy ahora encuestando a maestras, donde notamos pues que hay veces que muy pocos padres buscan las notas, en algunos casos estas asambleas que hacen el primer día, una maestra me dijo, mira, en una escuela de 500 estudiantes vinieron los padres de 12 estudiantes y eso que hicieron 3 asambleas en el mismo día. Realmente el envolvimiento de los padres
es importante para mejorar el aprovechamiento académico. Ya hubo una propuesta anterior para incluir los resultados de las pruebas metas como parte de las notas que se dan dentro de la escuela. Sin embargo, hay que darle continuidad a esa propuesta para incentivar la participación de los estudiantes, porque pues, también me han llegado información de que pues, el día que se va a dar la prueba meta, pues hay algunos estudiantes que faltan, y en ese sentido, pues bueno, mejorar y saber cómo está yendo la mayor parte de nuestra educación. El caso de la selección del director escolar también es importante para mejorar el aprovechamiento académico, y eso pues puede ser un proceso como el que, por ejemplo, en el caso de la UPR, cuando se va a seleccionar la persona que va a ser rector o rectora, pues el primer paso es que la persona se nomine. Luego hay un comité de la comunidad universitaria que evalúa esas nominaciones y le lleva una terna de candidatos y candidatas reducida a la alta gerencia de la universidad para que de ahí seleccione cuál va a ser el rector o la rectora. Claro, hay veces que se cumple, hay veces que no se cumple, pero por lo menos el proceso me parece que mejoraría el proceso actual de la selección de directores escolares, porque eso es otra variable que me parece que es clave para también poder mejorar lo que es el aprovechamiento académico. Y como les mencionaba, pues son algunas recomendaciones que uno puede dar, porque no solamente es el impacto que se nota del cierre de escuelas, sino que también se ve una tendencia a la baja, y eso pues no es lo que queremos, una tendencia a la baja en las puntuaciones que se están obteniendo en estas pruebas estandarizadas, y eso no es lo que queremos, sobre todo si sabemos que el aprovechamiento académico es clave para el desarrollo cultural y el desarrollo económico. Así que muchas gracias por su paciencia, y cualquier pregunta que pueda contestarle, pues con gusto. Excelente, gracias José. Increíble toda la información, así que vamos a pasar a preguntas. Gracias por ya las preguntas que han sometido y los comentarios que tenemos en el chat. Recuerden que para sus preguntas, por favor, vayan a la parte inferior de la aplicación de Zoom, el icono que dice QA, Question and Answer, y ahí pueden dejar sus preguntas. Voy a comenzar con un pequeño comentario que tenemos aquí de parte de Dulce, que menciona que el salón contenido es una traducción errónea del Self-Contained Classroom. El nombre correcto es salón a tiempo completo. Pues muchas gracias. Sí, así haré el cambio en el artículo. Y sí, tenemos estas interferencias en los dos idiomas, porque incluso en los términos estadísticos también, pues, se trabaja un término en inglés y después en español son otros. Sí, pero haré esta salvedad porque, pues, hay personas que dirían, bueno, salón a tiempo completo son todos, porque todos están a tiempo completo trabajando, pero haré la salvedad, pues, cuáles son algunas de las condiciones de los estudiantes que van a ese salón, para que las personas que no son de educación sepan de qué se trata. Chévere. Te hago la primera pregunta. ¿Podrían aclarar cuál es el número total de escuelas en Michigan y los demás distritos escolares con los cuales están comparando, que han mencionado? ¿Y cómo comparan esos distritos educativos en tamaño con el distrito unitario de Puerto Rico? ¿Cómo compara el cierre de escuelas en términos porcentuales del número total de escuelas en cada distrito? Sí, en el caso de Michigan, por ejemplo, pues se cerraron 246 escuelas del 2006 al 2009, y esos son cerca del 8.4, no cerca, el 8.4% de las escuelas en ese distrito. Y ese 8.4%, pues uno lo compara con el 30 y, voy a buscarlo aquí de nuevo, 34% de Puerto Rico, pues una cifra bien significativa. Estamos hablando en ese sentido de casi 4 veces más el cierre de escuelas en el caso de Puerto Rico. Excelente. Otra próxima pregunta. Desempeño académico se redujo a una prueba estandarizada meta. ¿Tuvo oportunidad para saber sobre las notas y su subdivisión por materia?
por favor, comentar sobre la recomendación de maestras incluyendo, ay, se me fue Julián, incluyendo las notas. Gracias. Sí, nosotros utilizamos las pruebas metas en el caso de y le voy a buscar aquí, estoy buscando en el documento que preparé para ser específico. Fueron el promedio de las puntuaciones en las 4 áreas, en matemáticas, ciencias, español e inglés. Entonces los estudiantes que sacaron prebásico pues tenían una puntuación de 1, básico puntuación de 2, proficiente como le llaman en el departamento, número 3, y avanzado sería una puntuación de número 4. Así que se obtuvo el promedio por materia y luego el promedio en las 4 áreas que obtuvo cada estudiante. Una investigación posterior que quiero pues hacer es utilizar los datos que se dieron en el salón, los datos que da la maestra, y comparar las diferencias. Y nuevamente, pues, no es comparar si en la prueba meta sacó 2 puntos y la maestra le dio 3 puntos. Eso no es lo que yo quiero. Lo que quiero comparar es el cambio en el año. Es decir, si la maestra le dio 3 puntos este año y el año que viene fue a otra escuela y obtuvo 2.80, pues cuáles fueron los factores que afectaron ese cambio utilizando la misma escala, en ese caso las notas de la escuela, pero esa investigación pues todavía estoy en la búsqueda de datos. Lo que mencionaba de incluir las notas como parte del registro de la maestra, yo he hecho varios grupos focales con maestras y una de ellas me comenta que hubo una carta circular que hace unos años que sugería que se incluyese las notas o se diera una nota por la participación en las pruebas metas, pero que todavía eso pues no se ha llevado a implementar del todo y pues me parece que sería una idea para medir, aunque sea en un estudio piloto, medir cómo hacer ese tipo de tratamiento, es decir, voy a dar esa dosis a ver cuál es el resultado en las pruebas metas, a ver pues si hay más incentivos o menos incentivos. Excelente. Hola, ¿hay una publicación de un paper académico sobre la investigación? Si no, ¿para cuándo estará disponible? Yo sé la contestación, pero dale, José. Es un preámbulo, Andrea. José, ¿para cuándo más o menos saldría esta investigación final? Pues nosotros estamos en el observatorio ya finalizando, dándole los últimos toques, así que esperamos que ya entre julio y agosto ya estén disponibles estas investigaciones y ustedes se van a enterar porque va a salir en la prensa y vamos a subirlas en nuestra página web. Pero todavía no lo hemos hecho pública porque precisamente estas recomendaciones que ustedes nos están dando ahora y otras personas me dan, pues las quiero incluir antes de subir el producto final. Y ya pues sí, son 5 investigaciones y esta es una de ellas. Y ya pues se van a enterar cuando empecemos a divulgarla públicamente. Chévere. En el estudio se tomó en consideración la preparación y/o performance en años anteriores de los maestros en las escuelas que recibieron estudiantes versus en las que cerraron. Además, sería interesante ver los años de experiencia que tenían los maestros en ambas circunstancias. Esa variable no la tengo en la base de datos que estoy trabajando, sin embargo, el artículo, la investigación, el estudio que está haciendo la colega Eileen Segarra, que es un análisis no a nivel de estudiante como el mío, sino a nivel de escuela, sí utiliza una variable que consiguió de el nivel de educación de las maestras, en los años de experiencia de la maestra, y lo incluye en un análisis parecido que está haciendo a nivel de escuela, donde está midiendo el valor añadido de cada escuela, así que los invito y las invito a que se registren en ese webinar que está próximo, en las próximas semanas se va a estar presentando.
Sí, le vamos a compartir el link para hacerlo. Ahora, por el distanciamiento físico y precauciones mientras esté la pandemia, habrá que hacer el estudio estadístico sobre la capacidad de los estudiantes y padres de participar a distancia para la enseñanza en el sistema público, tomando en cuenta el alto nivel de pobreza. Agradezco su comentario, Julia. Sí, definitivamente estos datos de pobreza, pues eh, cuando uno lo mira en concreto, pues estamos hablando de niños pues, que necesitan ese comedor escolar abierto para poder aprender, porque es difícil aprender con hambre. Si tienen esos niveles de pobreza tan altos, pues es de esperar que la mayoría no tenga acceso al internet o a lo mejor no tenga una computadora. Sí pueden tener otro tipo de dispositivo, como un celular, una tablet, pero una computadora que ya es un poco más costosa, pues probable que no la tenga. Y esos pues son criterios que hay que tomar y sobre todo porque ese nivel de pobreza difiere de escuela a escuela. Sobre todo pues no es lo mismo una escuela en una área eh, rural que a veces pues en esa misma escuela van estudiantes de distintas clases sociales que en otras áreas donde pues realmente prácticamente todos los que van o casi todos los que van están bajo los niveles de pobreza. Lo que yo comentaba del distanciamiento físico es que pues se espera que la curva de esta pandemia se reduzca en los próximos meses, probablemente durante el otoño o el invierno. Pero aún después cuando estemos en la parte baja de esa curva de infecciones, eh, todavía se va a seguir recomendando el distanciamiento físico como una medida preventiva. Y en la medida, pues, si yo voy a tener un salón estudiante, pues en la medida que no estén tan pegados, es bueno para evitar algún tipo de infección. Y pues otros criterios también, como les mencioné, que tener grupos más pequeños pues puede ayudar a individualizar mejor y a mejorar el aprovechamiento académico. Chévere. ¿Se encuentran diferencias de género en el puntaje de las pruebas? Pues cuando lo miramos aquí, cuando consideré esa variable, no vi tanta, o sea, no vi desproporción de niñas versus niños en los desplazados y en los no desplazados. Ahora, medir si los niños versus niñas están saliendo mejor en el aprovechamiento académico, me parece que es una pregunta de investigación muy interesante que se puede contestar en otro estudio y ver si ahí había alguna diferencia. Ahora, para el análisis que yo hice, sí utilizo esa variable de género, o sea, comparo pues niñas que pasaron por el cierre de escuela versus niñas que no pasaron por el cierre de escuela, además de si eran pobres, si no eran pobres, y los voy clasificando en grupos y estoy clasificando esos mismos grupos. Y en ese sentido, las niñas que atravesaron el cierre de escuela, pues en promedio también salían peor en las pruebas meta que las niñas que no fueron que no atravesaron el cierre de escuela. Pero sí me parece muy interesante comparar en vez de niñas con niñas, pues entonces niños versus niñas y ver si ahí hay algunas diferencias. Me parece también que el análisis que hace Ailín Segarra e Indira Luciano también sí comparan cómo están las escuelas cuando hay desproporciones por género y sería interesante también eh, ver sus presentaciones. Chévere, tenemos 3 preguntas más. ¿Se hicieron exámenes de IQ para ubicar estudiantes en las escuelas que dividieron, los estudiantes por aprovechamiento académico en Estados Unidos? Y siendo el IQ algo que cambia con los años, ¿cómo asegurarse de que no se convierta en un proceso discriminatorio? ¿Se hicieron exámenes de IQ para ubicar estudiantes en las escuelas que dividieron? En Puerto Rico que yo haya leído, no. En Puerto Rico fue un proceso y de hecho, de acuerdo a los documentos públicos, pues en algunos casos fue hasta un proceso aleatorio, en otros casos, pues no fue una variable que se consideró. Y de hecho, en la base de datos que yo tengo, pues no aparece cómo salieron los estudiantes en las pruebas psicométricas
al inicio de su vida académica. No, no es una variable que aparezca ahí y no estoy seguro que sea requisito en el Departamento de Educación cuando se van a registrar estudiantes en una escuela nueva. La otra pregunta no la perdí. Sí, no, pero creo que la contestaste. Tenemos unas cuantas más aquí y hay otra que está cercana a esa. ¿Se da un desplazamiento de estudiantes de escuelas cerradas hacia escuelas especializadas? Bueno, puede darse el caso, sin embargo, hay algunas escuelas especializadas que tienen unos criterios de entrada tan altos, pues que realmente la selección que hay es la selección de esos estudiantes desplazados que pudieron ir a esas escuelas especializadas, pues fue o la proporción, mejor dicho, fue muy baja. Y de hecho también debo adelantar que en algunas escuelas especializadas, pues van estudiantes de escuelas privadas y de estratos sociales altos también. Y compiten con estudiantes de bajos ingresos a la misma vez. Me parece que eso es un fenómeno que hay que atender, sobre todo sabiendo pues que la educación pública debe darle prioridad a los estudiantes más vulnerables. Chévere. Ya vamos por la última ronda de preguntas. ¿Cómo consideró el estudio que midió a partir del 2017 el impacto del huracán María, la interrupción absoluta del proceso de enseñanza-aprendizaje por el cierre de escuelas durante meses y el efecto postraumático, el PTSD, en estudiantes y educadores? ¿Qué peso, si alguno, sobre el aprovechamiento académico se adjudicó a estos factores o cómo se distinguió de otros factores? Bueno, hubo una de las especificaciones, tomé las escuelas que fueron cerradas por el huracán María para medir ahí esa diferencia. También si el estudiante estaba en una escuela que cerró abruptamente, porque a diferencia de las otras escuelas que se cerraban al final del año académico, pues estas escuelas por María pues se cerraron en el medio del año académico. Sin embargo, fue un número de escuelas reducido que se vieron afectadas por el huracán, que de hecho puedo buscarla, déjame ver si me aparece aquí. No tengo el dato aquí a la mano, pero sí las calculamos. Son menos de 30 escuelas las que se cerraron por el huracán María. Pero lo interesante es que tanto los estudiantes desplazados como los no desplazados, ambos pasaron por el proceso de María y de el PTSD y todo el fenómeno que tuvieron que confrontar. Y como en ese sentido, mientras sea una característica que comparten ambos grupos, pues no afecta tanto esta medida de ver la diferencia en el impacto. Ahora, si hubiese sido afectando solamente a uno y los otros no, pues ahí hubiese causado algún tipo de sesgo en los resultados. Correcto. Ok, cualquier pregunta final vamos a hacerla, pero una de las recomendaciones de política pública es condicionar ciertos beneficios al involucramiento parental. Es decir, por ejemplo, que si el padre no busca las notas, no recibe X beneficio. ¿A qué beneficio se refiere? ¿PAN, reforma, etcétera? ¿O qué servicio, qué beneficios te refiere? Bueno, yo diría que en ese mismo documento que tienen que llenar y que llenan en la actualidad las maestras y los maestros, donde tienen que certificar que el estudiante está asistiendo a la escuela, y ese documento lo utilizan los participantes de la reforma de salud, es uno de los requisitos que tiene la reforma de salud para usted poder participar, pues en ese mismo documento añadir si el padre o la madre está participando o el tutor, la tutora, está participando en la vida estudiantil del estudiante. Así que sería en ese mismo documento pues añadirle un inciso adicional que hable de participación de los padres o de los tutores en la vida estudiantil de los estudiantes, que realmente lo que se puede reducir a algo medible, que es si buscó las notas o no las buscó, o si fue a la asamblea de padres y madres o no fue. Excelente. Cualquier otra pregunta, por favor háganla. Tengo una por acá que nos había llegado, no sé si tengas este dato, pero ¿qué porcentaje del cierre fueron escuelas rurales? ¿Qué porcentaje fueron elementales? ¿Y qué porcentaje fueron en comunidades con altos niveles de pobreza?
Bueno, Eso es más cierre de escuelas completo, ¿no? sí, yo tengo esos datos que los puedo sacar de la base de datos que tengo, no los tengo a la mano. Ujú. Sin embargo, lo que sí les puedo afirmar es que hubo una desproporción en las áreas rurales y en los pueblos más pobres tuvieron unas tasas más altas de cierre. Que no es lo mismo que no es lo mismo que decir que se cerraron la mayor cantidad de escuelas en las zonas rurales, porque pues a veces cerrar una sola escuela en Maricao a lo mejor tiene el mismo impacto de cerrar 10 escuelas en San Juan. Y por eso pues estamos midiendo en base a la población infantil menor de 18 años que hay en cada municipio, donde hubo una desproporción más alta. Y lo que encontramos fue pues que fueron en esos municipios, que es precisamente donde menos transportación pública hay, porque en el área metropolitana por lo menos está más que bien o malo, está el tren urbano, está Ujú. la guagua Jama, pero en las zonas rurales, por ejemplo, en el caso de Calley, que no es un pueblo tan rural y la tasa de pobreza no es tan alta como en Ciales y en Maricao. En el caso de Calley, pues no hay. Lo que pasa es una guagua pública y es una vez al día. Y en ese sentido, pues es muy retante para los estudiantes eh, llegar de un extremo a veces al otro de las escuelas. Y eh, tomando en cuenta que no hubo una reducción significativa, una economía significativa con este cierre de escuelas, pero sí hubo impacto a nivel académico, pues me parece que es hora de revertir. Hicimos esto, pensábamos que iba a funcionar, no está funcionando, pues vamos a ver si lo contrario, si individualizar puede funcionar mejor. Chévere, tengo dos preguntas más y cerramos las preguntas. ¿Se han estudiado variables como distancia geográfica y disponibilidad de transportación escolar hacia las escuelas receptoras en los contextos donde hubo mayor cierre de escuelas? Y prácticamente la acabo. Sí, no una variable que la tengo en la base de datos, de saber pues cómo estaba funcionando la transportación pública o la transportación escolar, mejor dicho, en esos municipios. Pero sí, en estos grupos focales que he hecho, es una variable que los estudiantes, que las maestras me han traído. Es decir, mira, pues ahora tengo más estudiantes llegando tarde porque tienen que venir del otro lado del pueblo y pues tienen que coger más tapón, vienen con prisa y ese sentido pues crea una serie de problemas no solamente para los estudiantes, sino también para los padres, madres, tutores que tienen que ir a distancias más largas para poder cumplir con sus compromisos. Y me parece pues que hay algunos estudios que están en proceso, que utilizaron escuelas específicas, porque este estudio que yo hice fue a nivel de todo Puerto Rico y de todos los estudiantes que están en el sistema público, pero hay algunos estudios que están encaminándose a mirar casos específicos dentro de algún pueblo y ver cómo eso, pues, cuáles fueron los factores que en los casos particulares pudieron afectar. Así que me parece que esos estudios pues complementan este estudio a nivel macro que yo realicé. Perfecto. Última pregunta, y es casi un comentario. ¿Se podría articular una recomendación para recopilar datos que permitan articular un criterio de involucramiento de padres y madres con criterios como recogió las notas, participación en asambleas, participación en reuniones con maestros, etcétera? ¿Se podría hacer esa recomendación? Sí, yo hago esa recomendación de que pues se incluya porque pues eh, suena un poco difícil lo que somos padres y madres que vamos temprano a buscar las notas y demás, pero pues en algunos casos esto tiene que obligarse y tiene que ser parte de un requisito que lo lleve a hacerlo y quizás una vez ya se convierta en una norma social de que es algo que necesariamente tienes que hacer, pues me imagino yo que puede, es una forma de empezar a involucrar cada día más a la familia en el aprendizaje eh, de los niños y niñas. Y me parece a mí que también muchos de ustedes que también trabajan en organizaciones sin fines de lucro, me parece que el caso de la tutoría es algo muy importante porque si hay un estudiante
donde los padres y la madre pues no se envuelven en su vida académica, pues a veces esas tutorías que puedan dar organizaciones sin fines de lucro, como son el Boys and Girls Club, entre otras, pues pueden ayudar a obtener ese apoyo que de otra forma, programas de mentoría, que también, pues, en el caso de la UPR está el Centro Universitario para el Acceso, que desde séptimo grado se da mentoría. Pues a veces ese apoyo que a veces no tienes dentro del núcleo familiar lo puedes encontrar en otros sitios y lograr ayudar a estos estudiantes a que puedan seguir echándose adelante. Excelente. Muchas gracias, José, por el tiempo y toda la información. Estaremos atentos a cuando salga el estudio final, sin duda.